Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, agradecer a Daniel y a Lili por esta invitación para participar del Seminario Internacional del Desafío de los MARCs en épocas de crisis. Vamos a hablar un poco de lo que sucede en el ámbito educativo con motivo de esta pandemia. El impacto de la pandemia en el ámbito escolar es muy fuerte. Son los niños los que han sufrido de manera casi desmedida este aislamiento, este producto de la cuarentena. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Yo creo que una manera interesante de trabajarlo es a través de círculos de diálogos que van de lo presencial a lo virtual y viceversa. Pero quiero de alguna manera resaltar un aspecto positivo de la crisis. La crisis en realidad puede ser un buen momento para aprovechar el contacto con la familia, de los niños con los progenitores, revalorizar el ámbito familiar, nuestra propia vivienda, nuestras propias entradas de luces y de sombras que tenemos en nuestra vida privada, en nuestra vida más íntima. Y también es un buen momento para jerarquizar algunos valores, como es la convivencia, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, dentro de ese ámbito más íntimo que es la familia. Dicho esto, que me parece fundamental partir de una mirada positiva, vayamos a analizar cuáles son los factores de crisis en esta pandemia. Es importante que nosotros nos demos cuenta que hay una cierta desestabilidad emocional. Y esa desestabilidad emocional tiene que ver, primero que nada, por el temor al contagio del COVID, por enfermarnos con esta nueva, nuevo mal, nueva pandemia, y esto obviamente coloca en situación de crisis. El hecho de que los niños, niñas y adolescentes no hayan podido concurrir durante un periodo bastante extenso a la escuela deriva en ciertas anomalías como la dificultad para dormir o dormir de manera excesiva, la disminución de la actividad física, desórdenes alimentarios, su proceso de socialización, que es tan importante en los niños, el contacto con sus pares. Esto a veces lleva a que se viva en un ambiente estresante porque una familia que pasaba un promedio de 10 horas diarias juntos, empiezan a pasar 24 horas diarias juntos. Antes la escuela era un buen lugar para que los niños compartieran con otras personas. Por otro lado está la separación o el duelo por la pérdida de un ser querido. Para algunos niños, la separación con la familia ampliada, la separación de los abuelos, es realmente traumático. O personas que antes estaban encargadas de un cuidado adicional de esos niños y ellos no tuvieron que verlos durante un periodo bastante extenso o luego tuvieron que verlos con ciertos cuidados. También se da un aumento de accidentes domésticos. Y esto parece como no registrado y en realidad es que los niños que antes pasaban tiempo en otros ambientes lo pasan todo el tiempo en su casa. Y si a eso sumamos un cierto aburrimiento, ellos hacen algunas travesuras que pueden derivar en ciertos accidentes. También tenemos que no todas las familias son amorosas y entonces puede haber un riesgo de maltrato dentro del hogar. También tenemos otro problema, que es que quizás muchos tuvieron que emprender el desafío de las clases virtuales y no tienen los medios tecnológicos. Pensemos nosotros en una familia donde hay 3 hijos, donde papá y mamá tienen que trabajar de manera virtual, donde quizás había una computadora, donde la banda no era lo suficientemente ancha, donde quizás no usaban una cámara. Entonces todo esto va produciendo una cierta frustración que es por no poder acceder a los elementos tecnológicos.
También hay otra dificultad que es cómo coordinar los horarios. Antes eran las clases absolutamente virtuales, hoy son virtuales y presenciales. ¿Cómo hace esa familia para coordinar los distintos horarios del uso de la tecnología más, por ejemplo, trasladar los niños al establecimiento educativo, donde quizás un hijo pertenece a una burbuja, otro hijo pertenece a otra burbuja? Ya les voy a contar cómo a nivel primario lo hemos podido solucionar, pero a nivel secundario es prácticamente imposible solucionarlo y tenemos que primar la clase antes que el interés de que los hermanos vayan juntos, porque los docentes pertenecen a distintos establecimientos educativos. Este es un conflicto que realmente ha sido posible de llevar adelante, posible de solucionarlo con una tarea prácticamente artesanal para poder compaginar las distintas horas cátedras. El otro elemento que produce un gran conflicto es el altísimo nivel de distracción o de dispersión al que lleva la tecnología. Cualquiera de nosotros está escribiendo un paper, está escribiendo una tesis, de una palabra pueden salir 20 artículos o más, por supuesto, es algo muy limitado decir 20 artículos. Bueno, lo mismo le pasa a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos están todo el día con la posibilidad de estar absolutamente distraídos. Lo mismo le pasa a nuestros docentes. Y hay otro fenómeno que ha sido receptado por los docentes, que es que hay cierta apatía, cierta depresión, cierta falta de ganas. Esto que también les pasa a muchos de ustedes como adultos, también les pasa a los niños, niñas y adolescentes. Y esto es algo de lo que tenemos que preocuparnos. Incluso en alguna de las clases presenciales, los docentes se han planteado, y así nos lo manifiestan, que tienen ganas de decirle, sí, pueden preguntar, pueden hablar. Los chicos están como transitando ese momento. Y la dificultad de los horarios es un tema por la carga horaria que ahora se les puede dar a los chicos de manera virtual o de manera presencial. Nosotros tenemos establecimientos en los cuales hemos optado porque los chicos puedan ver una vez cada 15 días a un profesor. Entonces, el profesor que tenía 8 horas tiene que poder impartir la materia con una clase presencial y una clase virtual, más todo el material que él va a colgar de la página. Eso lo vamos a analizar. ¿Cuáles son las reacciones esperables en una pandemia, en una cuarentena? Primero, problemas para dormir. Segundo, los niños pueden tener dificultades para alejarse de la persona que está bajo su cuidado, porque ya lleva varios meses disfrutando de alguna manera de ese cuidado de mamá y papá. Entonces, todo el aprendizaje que hicimos con los niños de 3, de 4, de 5 años, de 6 años, para que ellos entiendan que podían dejar a papá y a mamá y ellos los iban a volver a buscar, de alguna manera genera un retroceso. Problemas de alimentación, comer de manera excesiva, no comer, una cierta involución en algunos factores de crecimiento, el aumento a los miedos. ¿Por qué? Porque ellos ya habían adquirido una cierta independencia y ahora de nuevo están con mamá. Una hiperactividad, un déficit de atención, juegos violentos, porque hay una cantidad de energía que ellos no están pudiendo desahogar. Entonces, a veces se tornan un poco torpes en sus juegos o violentos, ciertas rabietas, cierto mal humor. Y en realidad esa rabieta, ese mal humor, está tapando una cierta frustración. Gritar más de lo normal para hacerse escuchar, agredir a veces al adulto de referencia, enojarse con la persona que más lo cuida, llantos frecuentes, según la edad incluso. Hay un tema muy importante que es cómo interpretar el concepto de la muerte. No se olviden que los niños de 3, 4, 5 años no tienen todavía claro el concepto de la muerte y no saben que de ahí no se viene.
Y a eso hay que sumarle que nosotros no hablamos claramente. Nosotros decimos, se fue el abuelo, se fue la abuela. Y el niño está aprendiendo a que cuando mamá y papá lo dejan en el jardín y se van a volver. Entonces decirle, se fue el abuelo, se fue la abuela, cuando fallecieron, no es un concepto claro, porque él de irse interpreta que se puede volver. ¿Y esto qué genera? A ver si ustedes ahora pueden visualizar una olla a presión. Esto genera una olla a presión, donde los niños, niñas y adolescentes van acumulando todo esto. Nosotros tenemos que saber cuáles son las características de los niños más pequeños o de los niños de 6 a 9 años. Los niños más pequeños tienen mucha fantasía, hay un imaginario, hay algo mágico. Cuando yo les pregunto a los niños de hasta los 6 años a qué le tienen miedo, por ejemplo, a los monstruos, a las arañas, pero no tienen el concepto del niño de 6 a 9 años que sí tiene miedo a perder a papá, sí tiene miedo a perder a mamá o a perder a los abuelos. También los niños de 6 a 9 años pueden tener malas interpretaciones porque ellos tienen distintos medios de información. En cambio, los más pequeños no, normalmente tienen más dirigida la información. ¿Qué pasa con los preadolescentes? Los preadolescentes ya están con otro tipo de situación, en el sentido que para ellos los referentes no son papá, mamá, la maestra. Para ellos los referentes son los grupos de pares. Y los preadolescentes y los adolescentes ya tienen cierta dificultad en la comunicación. Y esto se agrava en periodos de crisis cuando ellos tienen que comunicarse con los adultos, de los cuales están tratando de desprenderse. Y este es el tema más importante cuando nosotros pensamos en ellos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar a través de círculos. Y esos círculos los vamos a hacer de manera virtual y de manera presencial. Y ustedes se preguntarán cómo lo hacemos, cómo los contenemos. Por ejemplo, una buena manera es decirle, bueno, cuando estamos de manera virtual, acerquemos nuestra manito. Y de esa manera que ellos puedan poner la manito en la cámara y puedan acercarse de alguna manera a nosotros. Para eso tenemos que acompañar mucho a nuestros docentes. Nuestros docentes tienen que estar muy hábiles para poder descubrir qué les pasa a los niños, qué sentimientos, qué emociones. No se olviden que se educa con las emociones. Y para eso hacemos algunos trabajitos. Ellos, cuando están lejos, cuando trabajan de manera virtual, tienen algunos juegos, por ejemplo, con estas figuritas, que luego escriben atrás qué es lo que los enoja, qué es lo que los pone triste. ¿Ven? Ellos van escribiendo atrás qué es lo que los enoja, qué es lo que los pone triste, qué es lo que les da miedo. Y luego, cuando se encuentran con nosotros, van a poder disfrutar de colocar eso en unas pequeñas mochilas que tenemos en el aula. Ellos traen de la clase su figurita, de la casa la figurita con aquello que los pone triste, con aquello que los pone contento. ¿Ven? Vamos teniendo distintas imágenes. Acá tenemos que los enoja, acá tenemos que los hace llorar, acá tenemos que los pone contentos. Y ellos, cuando llegan al aula, pueden depositar en estas mochilas aquellas figuritas que ellos han ido escribiendo, y si es que son más pequeñitos, pueden decirnos al oído mientras que la colocan, conservando todos los cuidados del barbijo, de la máscara. Pero para eso necesitamos trabajar con nuestros docentes para que ellos puedan captar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un trabajo de qué fue lo bueno que ellos vivieron en la pandemia, qué aprendieron a trabajar, cómo se conectaron con la virtualidad, cómo se conectaron con mamá y papá.
y poder jerarquizar eso como algo positivo. Y luego vamos a ver qué es lo que pudieron hacer sus docentes, cómo son capaces de poner en valor todo lo que estos niños aprendieron. Para esto es importante que nosotros sigamos ciertos pasos. ¿Qué hacemos si hay una situación difícil? Por ejemplo, que hay una gran cantidad de niños contagiados. Y nosotros tenemos que la burbuja tiene que aislarse. Lo primero que tenemos que hacer es contener a los niños. Esto es como si estuviéramos brindando primeros auxilios psicológicos. Contener a los niños, hacerles sentir que no están solos, hacerles sentir que llegó la enfermedad en un compañerito, pero que la podemos transitar con tranquilidad, hacerles entender que ellos, los niños, niñas y adolescentes, lo transitan de manera mucho menos traumática que los adultos, marcar la importancia que es que se respete el protocolo también en casa, informar con frases cortas. No hacen falta gran cantidad de palabras, los niños necesitan cosas concretas. Normalizar en el sentido de hacer ver que todos estamos atravesando por esta situación. Esto no es algo que pase nada más que en casa, no es algo que pase nada más que en mi escuela, no es algo que pase nada más que en mi burbuja. Esto es algo por lo cual está atravesando el mundo. Entonces, darnos cuenta que esto no todos la atraviesan de la misma manera. El docente también tiene que recoger esta heterogeneidad, en el sentido de que hay niños que pueden acceder a la tecnología, hay niños que no pueden acceder a la tecnología. Valorar el esfuerzo del docente que ha estado al frente de una cámara durante toda la pandemia. ¿Para qué? Para tratar de que los niños no pierdan la posibilidad de la escolaridad. Y también darnos cuenta de las dificultades con las que ellos tienen que lidiar. Por ejemplo, tienen que acordar con el profesor del curso subsiguiente cuáles son los contenidos que son factibles exigir a los chicos y cuáles son los contenidos que no son factibles exigir porque no se han podido desarrollar. También tenemos conflictos entre los padres y los docentes. Cuando el docente exige determinado trabajo para poder aprobar la asignatura y el papá tiene cierta dificultad para realizarla. Entonces tenemos que de alguna manera negociar entre los docentes, los padres, los alumnos para poder mantener a nuestros chicos con un cierto nivel. Son muchos los conflictos, pero yo creo que lo más importante es contener, calmar, informar, neutralizar y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes y a nuestros docentes y a nuestro equipo directivo, porque esta no ha sido una tarea fácil. Cuando vienen los padres y nos dicen, bueno, yo tengo 2 hijos y estos 2 hijos o 3 hijos quiero que vengan en el mismo horario. Y hay que ver cómo se congenian estas burbujas. Lo hemos podido hacer en la primaria, pero no lo podemos hacer en la secundaria. Entonces, vamos a trabajar con círculos de diálogo que van de lo presencial a lo virtual, entendiendo esta nueva figura de la hora invertida, que quiere decir que la hora que tenemos presencial muchas veces se utiliza para algo procedimental, para explicarle cómo van a ser, para contenerlos. A veces la hora presencial no es para dar los contenidos de la materia, es para lograr ese contacto tan esperado entre el docente y el alumno y entre los alumnos entre sí. Entonces tenemos que jerarquizar ese espacio desde lo profundamente humano, donde este es el lugar del encuentro y es el lugar del encuentro seguro, cuidado, donde yo me cuido y te cuido.
Entonces tenemos que ser muy hábiles y para eso nadie mejor que nosotros, nadie mejor que los mediadores para formar a nuestros formadores en esta escucha atenta, empática, sensible. Así que me voy a despedir de ustedes diciéndoles que nosotros como mediadores tenemos mucho que aportar. Nuestra tarea es fundamentalmente preventiva, atendiendo al proceso evolutivo de cada niño, niña y adolescente y entendiendo que hay heterogeneidad con nuestros niños, niñas y adolescentes y también con nuestros docentes, con nuestro equipo directivo. Quedo a disposición de ustedes para cualquier consulta. Otra vez, muchas gracias Lili, muchas gracias Daniel por haberme invitado a ser parte de este seminario.